Y también creo que ese es el problema de ver todo a través de los lentes de la geopolítica, porque desde ahí se desgasta el análisis y no entiende lo que está ocurriendo. Por ejemplo, ¿quién dijiste Keir Starmer dijo eso? De no ceder ante los grandes poderes. El canciller de Alemania. El canciller de Alemania. Bueno, fue Emmanuel Macron. Bueno, cuando mencionan eso de no ceder ante los grandes poderes, desde el aspecto discursivo, ¿quiénes son los grandes poderes, no? ¿Quiénes son los grandes poderes? Porque si los grandes poderes son Estados Unidos, a mí me parece que ahí se reduce el análisis. Y si no responden a los grandes poderes como Estados Unidos, a mí me parece que sí responden a otros grandes poderes, que son las multinacionales, los millonarios de sus propios países, que ahora se están viendo enfrentados frente a los intereses de Trump y del establishment o de la oligarquía americana. Y en ese aspecto, si los Estados Unidos son un gran poder, si las empresas multinacionales y millonarios son otro gran poder, a mí me parece que hay un tercer poder, que también es el poder de lo que se diría popularmente como el pueblo, ¿no? Y en ese aspecto, ese gran poder no está representado ni en los organismos internacionales, ni en los acuerdos frente a las agresiones imperialistas, ni en los discursos que supuestamente pretenden buscar defender Europa, ¿no? En ese aspecto, es claro que la Unión Europea puede enfrentarse frente a los grandes poderes en Estados Unidos, pero ¿por qué no se enfrenta a los grandes poderes en Europa, como las empresas militares que financiaron el genocidio en Gaza, cuando deberían enfrentarse a esas verdaderas cuestiones, ¿no? Al enemigo en casa? Bueno, es que sigue siendo su cartera, son su fondo. Sí, exacto. Y pues al final, incluso pensando de dónde entra el caminito por el que se infla económicamente pues estas potencias, ¿no? Y pienso en, por ejemplo, lo que decía en Davos Scott Bessent, que es el director del Departamento de Tesoro en Estados Unidos, el secretario, ante lo que era una muestra de rechazo a la política expansionista por parte de Dinamarca, cuando un grupo de un grupo que tenía inversión en fondos del tesoro, que han sido históricamente a nivel global los fondos más estables que te generan rendimientos en corto, mediano y largo plazo, pues decidieron venderlos porque esta calificadora consideraba a Estados Unidos como un país de riesgo. Y pues ante el temor de que se fuera a dar una acción en escalada, pues deciden salir y decir, no hay que apresurarnos, Estados Unidos no es un país de riesgo. Al contrario, por la fuerza que Estados Unidos está proyectando, conviene invertir, hay que mantener los fondos del tesoro intocables, ¿no? Porque al final es este dinero el que utiliza el gobierno para inyectarlo a su cuerpo militar, para inyectarlo a sus proyectos coloniales. Bueno, o sea, ellos saben cómo etiquetan todos estos gastos, pero estos fondos, que es inversión al final de otros países, de otras instituciones bancarias, de privados, que le están inyectando a Estados Unidos y están reproduciendo su dinámica de proyección de fuerza. Sí, ¿en qué mundo cabe, por ejemplo, en el que un país como Estados Unidos no tenga seguridad social, pero inviertas 4 billones de dólares en financiamiento para armas en Israel, ¿no? Entonces, estamos en un punto en que ahora el mercado internacional y las finanzas se están regulando o están dominadas enteramente por el actual militarista de los gobiernos. A mí me parece que no solamente el rearme militar y las amenazas o las agresiones imperialistas son producto de la lógica de Trump o su discursiva o de la extrema derecha, sino que es producto de esas multinacionales que por tanto tiempo han producido este arsenal y ahora necesitan explotarlo en el mercado para conseguir nuevas inversiones, para acumular más ganancias, que al final es la propia lógica del mercado y de la sociedad en su conjunto. En ese aspecto, yo creo que lo que estamos viendo a principios de año es todavía mínimo o todavía es moderado con lo que va a ocurrir en los próximos meses. Porque si ahora estás viendo que Trump en Davos está advirtiendo abiertamente que
fue oportuno el genocidio en Gaza para tener inversiones ahora en resorts, pues quién sabe con lo que venga, ¿no? Con las nuevas agresiones a Venezuela, con lo que ocurre en Cuba, con lo que ocurre en México, con lo que ocurre en Colombia, con lo que ocurre con Groenlandia. Y bueno, también otro elemento que pone una piedra más a la balanza de la catástrofe es pues también el nuevo rol que la IA está teniendo en todo esto. Porque al final una de las principales discusiones que ahorita está sucediendo en Davos es el uso de la IA para procesos gubernamentales, pero también para procesos de bolsa. Justo de parte de Reino Unido había una especie de llamada a implementar, al menos internamente ellos en su sector financiero, sí, una mayor regulación en el uso de IA para la proyección de bolsa y de inversiones, porque se está automatizando todo con la tecnología artificial. Y esto también, ¿cómo lo podemos interpretar? Como una especie de embate hacia el trabajo, hacia la figura del trabajo mismo, como pues está habiendo un desplazamiento de trabajadores por una automatización, donde ahora ya solo son 5 o 6 técnicos que están llevando este proceso de meter prompts. Otra vez resuena la frase de Marx cuando dice que la historia se repite como comedia, y estamos regresando a un episodio de la historia en que hay una gran cantidad de gente desempleada como existía en el siglo XIX, ¿no? Gente echada de las fábricas por la propia producción y tecnología o la técnica. Y a mí me parece no solamente amenazante lo que está ocurriendo en el mercado o en las finanzas con el uso de la IA indiscriminado, ¿no? Para expulsar gente del mercado laboral o para asegurar más ganancias para las multinacionales o para los multimillonarios, sino que también me da temor en el aspecto de el control mediático de la extrema derecha y de los multimillonarios a partir del uso de la IA, por ejemplo, en la generación de algoritmos para consumir o no consumir de acuerdo a las necesidades del mercado y de estas empresas, o para la difusión de discursos de odio, ¿no? Como el caso de X, que ahora está plagado de bases de apoyo MAGA que justifican el discurso tan violento como es el de Trump o como es el de otras figuras de extrema derecha en el mundo. La capacidad técnica e ideológica que tiene la extrema derecha para captar el discurso público en la opinión pública hoy a mí me parece algo dramático. De algo dramático que la izquierda todavía no comprende del todo, ¿no? Y pensándolo también desde esta línea de la IA, como por ejemplo se intensifican los discursos de odio. Ahora ya ni siquiera, bueno, pienso en los viejos memes. Antes todavía se ponían un poquito de empeño en crear sus caricaturas para demeritar a un grupo racial o a un político, una persona que no les parecía. Sí. Pero ahora ya meten un prompt en IA, les arroja un dibujo, una imagen y automáticamente gana fuerza su discurso. Ahora lo impresionante es cómo hay también el uso de la IA para pues difundir las fake news, para crear videos donde por ejemplo se pinta principalmente para atacar a grupos raciales. He visto mucho en threads difusión de videos o por ejemplo para marchas, para decir que es que mira este candidato, mira cuántas personas están marchando a favor de Trump, mira cómo están, o por ejemplo esta izquierda radical que está destrozando cosas y ponen una imagen hecha en IA total, o sea, donde incluso ni siquiera usan una IA buena. Ahí salta la persona con 6 dedos. Entonces es increíble también cómo la misma tecnología pues está prestando para este uso de discursos de odio. Al final yo creo que los medios de comunicación y digitales cooptados por la derecha han sido muy útiles para ellos en el término electoral. Creo que no se puede entender la victoria de Trump hace los años sin comprender el aspecto mediático que causaron las redes sociales. O incluso Milei, ¿no?
que enteramente hay estudios políticos desde la ciencia política que han demostrado que parte del triunfo electoral de Milei entre una generación de hombres jóvenes entre 18 y 25 años fue producto de las redes sociales, ¿no? Y producto de ese algoritmo financiado por Elon Musk o por estos multimillonarios de la informática que eligen específicamente poblaciones electorales que son captables frente a cierto discurso político. Ahora, con el uso de la IA, a mí me parece mucho más crítica esta situación. Ya estamos en una era en que la propaganda esparcida por la extrema derecha y por estos discursos de odio se ha vuelto tan real que ha reemplazado lo real, ¿no? En términos lacanianos, diría yo. Y en ese aspecto, me parece que claro, o sea, uno como sociólogo puede ser la respuesta sencilla es que tengas un pensamiento crítico y sepas discernir las fake news. Pero bueno, seamos sinceros. En el aspecto de un medio tan pequeño como este, por ejemplo, enfrentándose a las grandes compañías mediáticas, ¿qué posibilidad tenemos, no? De realmente afrontar no solo a la extrema derecha, sino también al narrativo del capitalismo en este periodo. En el Congreso británico, allá en Westminster le llamaban la AI Stress Test para los servicios financieros que mencionaba. Cómo los limitas, pero cómo compruebas también su efectividad. Yo creo que definitivamente tenemos que llevar estos test de IA y evaluar, claro, su condición como herramienta, pero en ningún momento humanizarla. Sí. Reconocer que la IA no puede reemplazar la discusión política, no puede reemplazar la actividad humana, económica, social, cultural y pues mucho menos el trabajo. Exacto. Entonces, bueno, aquí yo creo que ya nuevamente estamos en esta posición de, pues, o sea, cómo se puede ir y llevar esto más allá de la discusión, cómo también podemos, pues, comprender que, o sea, la IA llegó para quedarse y para reconfigurarse y reacomodarse tan solo ahora en el mercado económico. Por ejemplo, vemos que el CEO de Nvidia ahorita está haciendo su tour porque justamente la IA se está empleando en todos los sectores industriales, sociales, políticos. Ahora, o sea, sí. ¿Cuántos políticos no están utilizando la IA para desarrollar sus políticas públicas, para desarrollar sus manuales de gobierno? Vaya, pero pues esto otra vez nos lleva a pensar, pues, cuáles son estos stress test que debemos de llevar, pues, para mesurar un uso efectivo de esta sin que reemplace la capacidad humana. Yo diría que la IA no es malvada en el aspecto técnico-moral. Claro que es producto del capitalismo, en términos tecnológicos, como el Internet es producto del capitalismo. Pero no son malas en esencia, sino que es malo como medio para ciertos intereses y para ciertas clases. Hay una historia muy bonita de la revolución industrial en Europa en el siglo XVII-XIX, en que surgió un movimiento que se llamaba el movimiento ludista, ¿no? Que frente a la creación de la gran industria, se crearon grupos de obreros que tenían miedo de las fábricas y de las máquinas dentro de las fábricas porque las condiciones de pauperización en las que se encontraban ahí eran terribles. Entonces la respuesta política de esos grupos era quemar o hacer colapsar las máquinas, ¿no? Había un aspecto político que era comprensible o justificable, pero realmente al final el movimiento se dio cuenta que la tecnología no era la malvada, sino que eran los capitalistas que construían esas máquinas. Y a mí me parece que ahora el problema también es ¿no? El problema no es la IA ni el uso de los algoritmos, sino es quién controla esos algoritmos y esa tecnología. Y aquí, y para ir también cerrando ya este capítulo, ahí va la recomendación del libro. Hay un libro muy bueno de un autor muy reciente y que de hecho está publicando y está produciendo mucho contenido audiovisual que me parece muy bueno, que es Yaros Varoufakis. Fue ministro de Economía durante la crisis de 2008 en Grecia, miembro de Syriza, un partido de izquierda. Y él tiene un libro que se llama Tecnofeudalismo, en el que plantea la idea de que hoy la economía y la producción de tecnología
y el mercado laboral están controladas por algoritmos, por estas grandes compañías. Y el problema ahora se encuentra para la izquierda en cómo democratizar estos algoritmos, ¿no? Cómo democratizar este uso tecnológico y digital para la gente y no para esas compañías que propician golpes de Estado, propician invasiones imperialistas, propician genocidios, propician una dislocación completa del mercado, etcétera. Entonces, bueno, ahí va esa recomendación. Y yo me quedaría con esa respuesta al final de este podcast en el que discutimos cómo luchar contra ese tipo de narrativas y discursivas, ¿no? Que se están generando desde Davos, desde individuos como Trump, desde la extrema derecha, desde movimientos políticos ajenos realmente al interés de las personas o de las mayorías. Pues me parece un gran cierre. Realmente creo que el pensar y reconocer que la IA está asumiendo incluso funciones de capacitación. Igual también para ir cerrando, si bien mencioné que por parte del Congreso británico se quiere pasar esta ley para regulación de la IA en procesos financieros, por otro lado, por parte del ministro de Gobierno, se quiere fomentar el uso de la IA para capacitación de burócratas. Entonces... y un ministro laborista, aparte. Entonces, justamente, ¿dónde están los límites de su uso y la ponderación entre el beneficio y el reemplazo? Yo creo que esas son tareas que nos quedamos para pensar y pues continuar la reflexión, porque al final esto ya es algo que forma parte de nuestras vidas. Ya es cotidiano, nunca se agota el debate. Definitivamente no. Nos estamos viendo hasta la siguiente semana. Gracias por escucharnos y no se dan a la propaganda. Solo la nuestra. ¿Cuál propaganda? Aquí decimos la verdad. A medias.